Bienvenidos a Impacto Mundo, su noticiero semanal sobre crimen, seguridad y poder en el escenario internacional. Hoy, en este recorrido informativo, les traemos los titulares que conectan a distintas latitudes bajo un mismo hilo: el impacto, el crimen y las respuestas de los estados frente a la violencia. En México cae el fabuloso en Michoacán, pero la violencia paralela muestra que la batalla contra los cárteles está lejos de concluir. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump desafía la tradición no partidista del ejército y plantea usarlo en las ciudades más violentas del país. En Gaza, Israel interceptan la flotilla global con ayuda humanitaria, detienen a decenas de activistas, incluida Greta Thunberg, y desata una ola de indignación internacional. En Colombia, denuncias estremecen la política, señalan vínculos al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, con organizaciones paramilitares. Y en Ucrania, un ataque ruso destruye más de 200.000 botellas de brandy en una destilería, símbolo de cómo la guerra también arrasa con la vida económica y cultural. Comenzamos en México. Michoacán vuelve a ser escenario de una guerra abierta. El pasado 1 de octubre, la Guardia Civil y el Ejército Mexicano capturaron en Apatzingán a Ramiro M.E., alias El Fabuloso, quien portaba un fusil AR-15 y cartuchos útiles. Aunque las autoridades aún investigan si tenía nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación o con los Viagras, su arresto refleja el constante pulso de las fuerzas de seguridad contra redes criminales que dominan Tierra Caliente. Pero este golpe no ha significado calma. La noche anterior, en Uruapan, cayó abatido el Gárgola, presunto sicario del CJNG, tras un enfrentamiento que dejó 2 policías heridos y posteriores ataques de su grupo armado. La captura de líderes como El Rino semanas atrás y la caída de El Gárgola evidencian un patrón. La hidra del crimen organizado sigue multiplicando cabezas, mientras la población civil vive en medio del fuego cruzado. La violencia en México nos recuerda que la lucha contra el crimen organizado es una carrera de resistencia más que de velocidad, y al mirar hacia el norte, en Estados Unidos, el tema de seguridad se está enfrentando desde un ángulo radicalmente distinto. En la base, Cuántico, Virginia, el presidente Donald Trump habla ante decenas de generales y almirantes, pero no habló de Rusia ni de China. Sus enemigos estaban, según él, dentro de casa: Chicago, Los Ángeles, New York y San Francisco. Trump sugirió que el ejército debía entrenar y actuar en estas ciudades para recuperarlas del crimen, rompiendo con más de 2 siglos de tradición en los que las Fuerzas Armadas estadounidenses han sido no partidistas y enfocadas en amenazas externas. Expertos como la académica Kori Sheikh advierten que estamos frente a un momento tenso, donde la línea entre seguridad nacional y represión interna se difumina. La ley Post-Comitatus de 1878, que limita el uso del ejército en asuntos domésticos, vuelve a estar en la mira. Lo que algunos ven como protección frente a la tiranía, otros lo interpretan ahora como un obstáculo ante lo que el presidente describe como una guerra interna. Y mientras en Estados Unidos se discute el papel del ejército en las calles, en Medio Oriente otro tipo de fuerzas, las navales, han marcado la diferencia entre la ayuda humanitaria y la represión. El ejército israelí interceptó a la flotilla global Smooth, compuesta por barcos que llevaban ayuda humanitaria hacia Gaza. Entre los más de 500 pasajeros se encontraba la activista sueca Greta Thunberg, junto con legisladores europeos y voluntarios latinoamericanos. Los barcos fueron atacados con cañones de agua y embestidas en alta mar antes de ser desviados a puertos israelíes. Israel defiende su acción como una medida para impedir una provocación, mientras que los organizadores lo llaman un acto ilegal contra trabajadores humanitarios desarmados. La reacción internacional fue inmediata: protestas en Roma, Estambul y Buenos Aires. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la expulsión de diplomáticos israelíes y rompió el acuerdo comercial con ese país. Organismos de derechos humanos alertaron sobre la criminalización de la ayuda humanitaria. Del Mediterráneo pasamos a los Andes, porque en Colombia la violencia del crimen organizado no solo está en los barrios, también, según denuncias recientes, en los más altos niveles de política. En Medellín, la llamada cultura traqueta vuelve al centro del debate.
ex jefes de la oficina de Envigado acusaron al actual alcalde Federico Gutiérrez de haber mantenido vínculos con estructuras narcoparamilitares. Según alias Douglas y alias Carlos Pesebre, estas alianzas habrían favorecido campañas políticas a cambio de cuotas de poder en el gobierno local. Lo que revelan no es solo una trama de pactos electorales, sino un fenómeno más amplio, el entrelazamiento histórico entre élites políticas, empresariales y el crimen organizado en Antioquia. Y mientras en América Latina la violencia se confunde con política, en Europa del Este la guerra sigue mostrando que incluso las botellas pueden ser víctimas de un bombardeo. Un ataque ruso contra Ucrania destruyó la destilería Ackerman, donde más de 200.000 botellas de brandy quedaron hechas añicos bajo el fuego de más de 500 drones. Aunque no hubo víctimas humanas, el hecho ilustra cómo la guerra no solo arrasa con vidas, sino también con símbolos culturales y económicos. Lo que para unos era una simple bebida, para otros representaba años de trabajo, tradición y orgullo local. Reportó para ustedes María José Prado, Impacto Mundo. Hoy hemos recorrido escenarios distintos, pero unidos por un mismo denominador: el impacto del crimen, ya sea organizado, político, militar o bélico. Desde Michoacán hasta Gaza, desde Washington hasta Medellín y desde Ucrania hasta las mesas del mundo, vemos que la violencia toma múltiples formas, pero siempre deja la misma huella: la fragilidad de nuestras instituciones y la urgencia de la verdad. Gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Impacto Mundo, el mundo criminal en un solo lugar. Los esperamos en nuestra próxima emisión con más información.